Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos, desde el norte hasta Sudamérica, Centroamérica y la isla del Caribe. Un saludo especial de su hermano Sony y de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Hoy estamos en la continuación del estudio del Evangelio de Juan. Hoy estamos en la séptima parte, que se titula así: Jesús y la mujer samaritana. Un tema muy interesante en el cual debes poner tu atención y escudriñemos juntos esta enseñanza bíblica que el Señor tiene para el día de hoy, para nosotros. Así que atentos, hermanos. Recuerda que este es un canal sin fines de lucro. No lucramos con la palabra de Dios, no vendemos, ni te ofrecemos venta para nada. Las cosas de Dios no se pueden vender y no se pueden hacer mercadería de las mismas. Eso está establecido en la Sagrada Escritura y el Señor Jesús nos lo enseñó. ¿Recuerdan cuando entró al templo y derrumbó todo lo que estaban haciendo mercadería? Bueno, ese solamente es un ejemplo, porque el celo de Dios nos consume y nos hace hablar de estas cosas. Pues tratamos muchas veces de defender la palabra de Dios, pero ella se defiende a sí misma. Nosotros no tenemos que defenderla. Es importante que escudriñemos la Sagrada Escritura y conozcamos a profundidad estas enseñanzas profundas que el Señor nos deja en su santo libro, la Sagrada Escritura, la Biblia. Así que, hermanos, recordemos que solamente tienes que suscribirte a este canal, donde sale la palabra suscribirse, le das ahí a la campanita y donde sale los letreritos de notificaciones, pones recibir todas las notificaciones. Así serás el primero en recibir la alerta de que se ha subido un nuevo mensaje, una enseñanza a la nube del internet. Así que, hermanos, es importante que no te quedes con esta enseñanza, sino que comparte los links y así contribuirás a que el Evangelio de Dios se expanda. Recordemos que estamos viviendo en tiempos difíciles donde la gracia, el tiempo de la gracia de Dios está llegando a su fin, está culminando, en el cual se dé ese gran evento que estamos esperando a muchos cristianos verdaderos, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que está a punto de ocurrir, que ocurrirá en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero conocemos los tiempos. Conociendo bien los tiempos, como lo dice el libro de los Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 13, verso 11, ahí lo puedes buscar. Conociendo bien los tiempos, donde tenemos que despertar de ese sueño en el cual se ha sumergido la iglesia de Dios, en los tiempos de la apostasía, donde a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde estamos viviendo, donde la familia ha sido cercada y ha sido atacada por los demonios de este mundo, el cual está destruyendo a esa primera sociedad que crea el Señor Jesús, nuestro Señor Dios, nuestro Padre Celestial, la Trinidad, el Espíritu Santo. Todo aquello que está contaminando al pueblo de Dios es necesario que lo desechemos. Es importante que escudriñemos y nos alimentemos a diario de la palabra de Dios, pues vivimos corrientes de falsa doctrina, vivimos la época de los falsos apóstoles y los falsos maestros que la palabra de Dios nos menciona en los libros así como los Evangelios de los Mateos, y lo hemos hablado anteriormente. Pues estos abundan en el mundo ahorita mismo y confunden a aquellos que no estudian la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios lo advierte claramente en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que es importante que tú tengas esta misión también juntamente con nosotros, de llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a aquellos necesitados, a aquellos desamparados, a aquellos que no tienen ya esperanza de nada, porque piensan que todo se ha terminado. Pues vivimos en tiempos de tribulaciones, y aún así no hemos llegado a la gran tribulación, pero dice que el Señor, no siendo así, que en las tribulaciones, estas tribulaciones generan ¿qué? Nos llevan a generar paciencia, nos llevan que la paciencia va a generar pruebas, y la prueba nos va a llevar a la esperanza, en esa esperanza, la cual no debemos avergonzarnos, que es en Jesucristo, quien murió por nosotros y dio su vida para poder nosotros tener acceso al cielo. Así que, hermano, prepárate, busca tu libro de apuntes, tu cuaderno, busca a tus familiares, tus amigos y ponga atención, anota. Es importante que todo discípulo del Señor Jesucristo
todo aquel que es estudiante de la palabra de Dios siempre lleve su Biblia a la iglesia, siempre lleve su cuaderno de apunte, que haga sus anotaciones. Es importante. ¿Qué pensará el Señor si tú vas a la iglesia y no llevas ni siquiera tu Biblia? ¿Qué pensará el Señor que si ni siquiera anotas ni apuntas nada, no haces anotaciones importantes de frases que dice la palabra de Dios? Así que es importante que seas un buen estudiante también de la palabra de Dios. Así que, atento. Vamos a comenzar hoy en la séptima parte de este estudio del Evangelio de Juan, Jesús y la mujer samaritana. Comencemos. Jesús le ofreció a una mujer samaritana el agua de la vida eterna, pero para recibirla era necesario que la mujer tuviera sed y también que estuviera dispuesta a reconocer su pecado. En un principio la mujer hizo lo que muchos siguen haciendo hoy en día, ¿no? Saca un tema de controversia sobre religión para enfrentarse con su propio pecado. Así muchos comienzan a hacer controversias para poder escudarse o formar una coraza para defenderse contra su propio pecado. Esto sirvió para que el Señor le diera unos principios fundamentales sobre la adoración. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Finalmente la mujer creyó y dio testimonio a todos en la ciudad. De manera que continuamos hoy considerando este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer ahí buscando. Recordemos y retomamos el estudio en el capítulo 4, vamos del verso 15 y nos vamos a ir hasta el 24. Y decíamos en nuestro programa anterior que esta mujer, que en un principio se había mostrado atrevida y descortés, tuvo un cambio de actitud mostrándose más receptiva. Sin embargo, ella todavía estaba solamente en lo físico y por eso no pudo elevar su pensamiento más allá del nivel del agua del pozo al cual había ido a sacar agua. Dijimos también que ella se había identificado como descendiente de quién, de Jacob, quien había cavado ese pozo. Y vimos que Jesús en su respuesta le aclaró que él no estaba hablando sobre el agua del pozo de Jacob, solo la estaba usando como un contraste con el agua de vida. Destacamos también que hay multitudes hoy en día que constantemente buscan y encuentran el agua física. Sin embargo, no son todos los que están buscando el agua espiritual. Pero en nuestro relato observemos ahora que Jesús había despertado un deseo por esta agua espiritual que el corazón de esta mujer. Dice así en Juan 14:15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tengas yo sed ni venga aquí a sacarla. Vemos que ella tenía sed del agua espiritual, pero le resultaba muy difícil apartar su pensamiento del agua de ese pozo. Dice el verso 16, sigamos leyendo ahí mismo. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Esta fue una pincelada maestra de Jesús. El agua está a disposición de todos, pero hay una condición. Se precisa tener sed, es decir, debe haber una necesidad. Por lo tanto, ella debía reconocer que era pecadora. La frase ve, llama a tu marido entraba en un tema delicado. Pero notemos ahora que la mujer nuevamente se puso impertinente. Leamos entonces los versos 17 y 18. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella tenía razón en cuanto a eso. Vivía en adulterio. Nuestro Señor insistió en que cuando uno viene a Él, tiene que reconocer y confesar su pecado. Todos los secretos tienen que ser descubiertos delante de Él.
Uno de los motivos para que aquella mujer no fuese tan popular entre las mujeres del pueblo era su popularidad entre los hombres del pueblo. La mujer estaba conmovida con lo que Jesús le había dicho, pero parece que ella quiso cambiar de tema y empezar una discusión sobre un tema religioso. Así dice la palabra de Dios, vamos a leer ahora de los versos 19 al 20. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, para aquella conversación, este era un buen argumento religioso. ¿Dónde debía uno adorar? ¿En ese monte o en Jerusalén? En aquel entonces, este era un tema de controversia. Actualmente vivimos, hermanos, rodeados de personas que son saltarines, que van de una iglesia a otra iglesia, de otra iglesia. ¿Por qué será? Porque no son conformes. Ellos dirán que no encuentran la verdad o la iglesia correcta. Pero la verdadera adoración debe existir en el corazón de cada uno de nosotros. Y no dejando de asistir a los templos como muchos tienen por costumbre, porque el Señor lo manda. Hay que reunirse con el pueblo, con la iglesia. Hay que reunirse. Es necesario y por algo el Señor lo dice. Hoy en día hay muchas personas que quieren implicarse en polémicas en cuanto a la religión, pero no quieren vivirla, no quieren comprometerse, no quieren vivir ningún tipo de compromiso. Estamos persuadidos que la mayor parte de la superficialidad que muestran los que profesan ser cristianos se debe a que hay un encubrimiento de pecados. Hay mucha hipocresía. Hay muchos que se creen santos y son exageradamente abusivos, pues que vinieron a este mundo solamente para que les sirvan a ellos y ellos no quieren servirle a nadie. Concesiones a la maldad y una negativa a hacerle frente al pecado. Es fácil descartar el pecado que los moabitas cometieron hace unos 4000 años, pero ¿qué diremos a nuestro propio pecado en la actualidad? Hay cierto temor por parte de los que ponen la Biblia en tratar el problema del pecado en las vidas de los cristianos, estimulándole a que los confiesen a Dios para restaurar su vida espiritual. Pues bien, nuestro Señor no evitó la cuestión del pecado personal. Creemos que si usted de veras tiene dudas o preguntas sinceras, el Señor le revelará la solución. Siempre hay que tener paciencia, porque en medio de las tribulaciones, recuerden, nos lleva a las pruebas. ¿Y la prueba a qué? A la esperanza. Es necesario, hermano, que estemos claritos en estas cosas. Pues bien, nuestro Señor no evita en ningún momento la cuestión del pecado personal. De modo que nuestro Señor trató el tema que esta mujer había planteado y le respondió a sus interrogantes. El Señor siempre da la solución y la salida a las situaciones de las tribulaciones. Porque las tribulaciones te llevará a tener paciencia, y la paciencia a la prueba, y la prueba a la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice así en los versos 21 al 22. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está una palabra clave. La salvación viene de los judíos, pues el Señor nace del linaje de David. Judío. Así que, hermanos, atentos. Así lo hemos leído y lo dice: llegará el momento que ni en este monte ni en Jerusalén lo adoraréis al Padre. Así que vamos a ver, hermano, para esta mujer lo importante era averiguar si debía adorar a Dios en este monte donde los samaritanos le adoraban, o si debía ir a adorarle a Jerusalén donde lo hacían los judíos. Ahora, Jesús les dijo que vendría el día cuando Dios
no sería adorado en ninguno de los dos lugares. ¿Por qué? La frase "la salvación viene de los judíos" quería decir que la salvación estaba disponible a través de Jesús, que descendiente viene de los judíos, descendiente de Abraham. Continuemos ahora leyendo los versos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Por eso, estimado amigo que me escuchan, que nos ven a través de este canal, el lugar donde usted adora a Dios no es lo importante, lo relevante no es dónde, sino cómo lo adora, cómo le adora a Dios. Nuestro Señor le contestó muy adecuadamente. El Señor conoce los corazones. ¿Cuántos seguidores no tuvo Jesucristo? Pero Él conocía el corazón de todos. Muchos lo buscaban porque le iba a dar alimento, le iba a dar comida. Y lo veían a Él como que el que venía a salvar al pueblo de la opresión. Como si fuera alguien que se iba a levantar, como ellos pensaron que iba a levantarse como un rey en ese momento y devastar contra los romanos. Dios es espíritu, y el énfasis aquí no se refiere a optar por un lugar u otro. Los que le adoran en verdad deben adorarle conforme al Espíritu de Dios y en verdad y a la verdad. Así dice Juan capítulo 4, verso 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, que decía, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Leamos de nuevo. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Muchos fueron alcanzados en Samaria a través de esta mujer que tenía un pasado de dudosa moralidad. Pero continuemos leyendo en los versos 40 y 42 a ver qué nos dice. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A ellos se les reveló. Y aquí vemos qué relato tan interesante, tan maravilloso tenemos aquí. Vinieron al agua viva y bebieron de él. La única condición era la de tener sed. Así es, usted nunca sabrá que tiene sed hasta que se da cuenta que es un pecador. El profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 1, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. En el capítulo 7 de este Evangelio de Juan, en el verso 37, leemos así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas palabras serían pronunciadas más adelante, cuando el Señor Jesús, puesto en pie en el templo, alzó la voz proclamando esta invitación. El agua de vida fue y es actualmente ofrecida a cualquiera. Pero la condición era, y es hoy en día, ¿cuál? La de tener sed. Pues bien, en aquella ocasión fueron muchos los samaritanos que vinieron a Jesús y bebieron. También en nuestro tiempo encontramos situaciones similares a estas. Son muchos los que llegan a conocer a Cristo por medio de la influencia de otros. De hecho, es el efecto que tiene una vida sobre otras vidas y el impacto de una personalidad sobre otra, lo que muchas veces impulsa a una persona a conocer a Cristo. La fe tiene que mantenerse en algo que sea más sólido, más seguro que simplemente una persona humana. Sabemos que estamos rodeados de maldad, donde cada día hay más oscuridad, y es cuando los hijos de Dios debemos brillar más
fuerza, con más poder, con más potencia. Un joven puede tener padres extraordinarios y por medio de su influencia llegar a conocer a Cristo y vivir según el ejemplo de aquellos padres. Pero si este joven no tiene ningún contacto personal con Cristo mismo, entonces más tarde, cuando ya no tenga la influencia de su padre, le veremos tropezando y cayendo. Así es la vida, y así lo hemos visto en muchas ocasiones. A lo largo de los años hemos visto muchos de estos casos. Ejercer una influencia sobre otro para llegarle a Cristo es una maravillosa experiencia. Pero no deje de hacer que las cosas que se queden allí solamente. Asegúrese que el individuo, esa persona, tenga su propio contacto y relación personal con Cristo. Vemos que esto fue lo que sucedió con aquellos samaritanos que manifestaron que no creían solo por lo que aquella mujer le había contado, sino porque ellos mismos habían oído personalmente a Jesús, conociéndole como el Salvador del mundo. Y así terminó el episodio del encuentro de Jesús con aquella mujer samaritana. Leamos ahí rápidamente en Juan capítulo 4, del 43 al 46. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. También Capernaum, un oficial del rey, pero ellos estaban enfermos. Ahí ahora llegamos a estos versos, donde Jesús sanó al hijo de un noble en Capernaum. Y así dice la palabra de Dios. Leámoslo de nuevo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que aquel profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues había visto todas las cosas que habían hecho, que él había hecho allá en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a aquella fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí observamos que Juan nuevamente presenta los datos geográficos al narrar este incidente, esta situación. Jesús sale de Samaria y se dirige a Galilea, y muchos galileos creyeron en él porque le habían visto en la fiesta y habían observado las cosas que él había hecho. Después fue a Caná de Galilea, porque allí había un noble cuyo hijo se encontraba en Capernaum. Así dice el verso 47. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí tenemos entonces a un padre que ejerció un favor a su hijo, ejerció su fe, ejerce su fe creyendo en las palabras del Maestro, de Jesús. Y esto ilustra lo que acabamos de decir. Asegúrese, amigos, que su propio hijo tenga un contacto personal con Jesucristo. Es importante que la familia conozca y tenga su encuentro personal con Jesucristo. Lo esencial habría sido que aquel padre que habla acá la Sagrada Escritura, aquel noble en Capernaum, ejerciera ese tipo de fe, y que su hijo tuviera un contacto también con Jesucristo, un encuentro personal. Creemos que tenemos el derecho de esperar que nuestros seres queridos lleguen a conocer a Cristo. Debemos ejercer nuestra propia influencia sobre la vida de otros. Creemos que usted tiene que ser un testigo ante sus seres queridos y tiene que revelar en su propia vida que tiene una fe viva en Cristo y que esta es una experiencia que funciona en la vida práctica. Estimado amigo que me escucha, que nos ve a través de este canal, si usted tiene hijos, recuerde que su propia vida ejerce una influencia poderosa sobre los demás. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis.
el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre protestó porque no buscaba simplemente señales, milagros o prodigios. Él quería que su hijo fuera sanado. Y esto era lo único que le interesaba. Jesús entonces respondió a la fe de ese hombre y sanó al muchacho. Y así ocurrió un milagro maravilloso. Pero fue una lástima que este padre no trajera a su hijo a la presencia de Cristo, lo que era realmente importante, aunque quizás le trajo después de que fuese sanado, no lo sabemos. Vemos que la mujer samaritana, que había sido la mujer mala, trajo a los hombres de su ciudad para que estos se encontraran cara a cara con el Señor Jesucristo. A usted, amigo, es posible tener influencia sobre otros, definitivamente. Quizá usted sea el único que puede alcanzar a una determinada persona para conducirla a un encuentro personal con Cristo. Y ya terminando esta parte del estudio, llegamos al capítulo 4, a los versos 51 al 54, leamos así. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer, a la hora séptima, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es difícil estar exactamente seguro de la hora que Juan utilizó. Según la hora romana, esto habría ocurrido alrededor de las 7 de la noche. El padre esperaba que toda su familia conociera a Cristo. Cada uno de ellos tendría que ejercer una fe personal, pero este hombre había ejercido su influencia en ellos para conducirle hacia Cristo. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús, y recordemos que Juan utilizó la palabra señal para referirse a aquellos milagros. De esta manera llegamos a la conclusión de este estudio del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Esperamos que al considerar estos incidentes de personas tan diversas que tuvieron un encuentro personal con Jesús, recuerde usted que Jesús es el camino para llegar a la presencia de Dios, que no hay otro intermediario, solamente Jesucristo, el único intercomunicador entre hombre y Dios. Es necesario reconocer nuestra condición personal y aceptar la obra de la redención que Jesús realizó en la cruz a favor nuestro, ocupando nuestro lugar para recibir así el perdón y la vida eterna. Es importante, hermanos, que tengamos presente de que debemos ser luz en este mundo de tinieblas, en estos momentos donde las tinieblas están cubriendo toda la tierra, la maldad, donde se está inundado el mundo de tinieblas, de pecado. Es cuando más debemos brillar y ser aquel testimonio de la palabra de Dios, para que se conviertan y lleguen a los pies todos aquellos que tal vez ni le conocen, tal vez ni han escuchado nunca de Cristo, o tal vez nunca se le ha presentado el plan de salvación. Es importante que llevemos el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y ir velando sin cesar, orar sin cesar, velar por nuestra familia, velar y estar velando, velar día y noche, porque se ha acercado el tiempo de la salvación y este momento. Y si estás ahí en tu casa, puedes aceptarlo solamente con confesarlo con tu boca, que Jesucristo es tu Salvador. De este momento, tu nombre será escrito en el libro de la vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pues si lo dejas para el otro día, tal vez tu corazón se endurezca más, sea más difícil después.
que acepte al Señor. Es el tiempo que lo acepte y habla. Y asiste a una iglesia donde se hable y se predique y se enseñe sana doctrina. Donde se enseña la palabra de Dios no adulterada. Donde no te estén enseñando falsas profecías, donde no te estén enseñando falsas doctrinas. Pues esto abunda ahorita mismo, pues vivimos en el tiempo de la apostasía. Vivimos el tiempo de la apostasía y el tiempo del ecumenismo. ¿Y qué es eso de ecumenismo? Pues se reúnen todas las religiones del mundo para formar una sola sociedad que adora a un solo Dios. Una comunidad de fe global, como la han llamado. Bueno, esta es la religión que viene, que trae el anticristo y que se está preparando con toda esta situación del nuevo orden mundial. Así que, hermano, hasta aquí el estudio de hoy. Espero que la enseñanza de hoy sea de edificación, de crecimiento espiritual, de bendición para ti. Así que no te pierdas los siguientes estudios, si Dios lo permite, a través de este canal. No olvides darle ahí donde dice suscribirte al canal, y donde está la campanita ahí, darle a donde están las notificaciones y darle a que recibir todas las notificaciones para que te lleguen todas las alertas de que se suba subido un nuevo programa a la nube y tengas acceso inmediato a ella y poder compartirla y que se diseminen al resto del mundo. Shalom Alejem. Cristo viene. Maranata. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido. Siempre escuché tu voz, no sabía que eras tú. Tú cuidaste de mi caminar, me cubriste con dulce amor. Eres tú, Jesús, mi Salvador. Si me quise alejar de ti y tu paz se apartó de mí, tu dulce gracia me conquistó y ahora yo soy feliz. Eres tú, Señor, mi Salvador. Eres tú, lumbrera en mi caminar, que me guía con dulce voz, me libera de no fallar, de no fallar. Eres tú, el camino que yo soñé, la luz de mi corazón, y ahora yo puedo ver de tu gran amor por mí y por mí. Si me quise alejar de ti y tu paz se apartó de mí, tu dulce gracia me conquistó y ahora yo soy feliz. Eres tú, Señor, mi Salvador. Eres tú, lumbrera en mi caminar, que me guía con dulce voz, me libera de no fallar, de no fallar. Eres tú, el camino que yo soñé,
de tu gran amor por mí y por mí. Eres tú, lumbrera en mi caminar, que me guía con dulce voz, me libera de no fallar, de no fallar. Eres tú, el camino que yo soñé, la luz de mi corazón, y ahora yo puedo